Liam Gael Flores Zoraide, un niño de apenas 5 años de edad que desapareció sin dejar rastro el 17 de abril de 2025 en San Juan, Argentina. Lo último que se supo de él fue que había salido con su abuela a recoger leña cerca de su casa. Ella solo se alejó un solo instante, pero cuando volvió a mirar, Liam ya no estaba. La búsqueda fue inmediata y masiva: policías, rescatistas, drones, perros rastreadores. Y podríamos decir que un país entero estaba pendiente del caso. Pero lo más desconcertante no fue la rapidez con la que desapareció, sino lo que nunca apareció. Ni huellas, ni señales de forcejeo, ni rastros claros, como si se lo hubiera tragado la tierra. Y cuando parecía que no habían más pistas, comenzaron las contradicciones. Declaraciones cambiantes, inconsistencias en los testimonios y una duda que comenzó a extenderse como sombra entre los investigadores y la opinión pública. ¿Realmente se perdió o alguien lo hizo desaparecer? Es la pregunta que todos se estaban realizando. Cuando comencé la investigación de este caso, me quedé con otra pregunta. ¿Qué puede pasar en solo 10 minutos? En el tiempo que te puedes tardar preparando un café, una vida podría desvanecerse. Y resulta demasiado atroz y perturbador pensarlo de esa manera, pero es una realidad. Por lo tanto, te advierto desde ya que este caso es bastante delicado por si eres una persona sensible. Pero antes de iniciar, quiero enviar un saludo especial a Janet Páez Muratalla, que me apoyó por PayPal. Muchísimas gracias, mi leyenda. Espero que todo en tu vida marche de maravilla. Te deseo lo mejor, mucha salud y tranquilidad. Cuídate mucho, te envío un gran abrazo cósmico. Los niños son siempre la población más vulnerable, personas diminutas y frágiles, con pocas percepciones sobre la vida, delicados, inocentes y casi diáfanos. Muchas veces incapaces de defenderse por sí mismos o de sobrevivir autónomamente, necesitando de un acudiente en los primeros momentos de su infancia para ser guiados y protegidos junto a sus familias y seres queridos, ya que los peligros del mundo no conocen límite ni prudencia, y particularmente la primera infancia suele tener muchos enemigos en la misma sociedad que jura defenderla, una sociedad empañada de corrupción y de locura. Lamentablemente se ha vuelto común que los infantes más vulnerables, aquellos que pertenecen a familias bastante pobres o a círculos sociales marginales y negligentes, desaparezcan sin justificación alguna y tampoco haya un motivo en medio de las cosas, evadiendo los radares de la seguridad social y el Estado, a veces también los mismos censos, como si estos niños se desvanecieran en el aire o no hubieran jamás nacido. Hay varios casos de menores de edad desaparecidos en circunstancias similares, con lujosos autos o camionetas que se ven merodeando en las zonas implicadas del hecho. Cosas que resultan ser de carácter sospechoso, ya que los espacios en donde viven estos niños son lugares muy humildes, por lo que resultan ser llamativas a la vista. Es demasiado extraño que alguien de la zona pueda comprarse un vehículo de alta gama. Es evidente que hay forasteros acechando en la zona, forasteros con bastante poder e influencia suficiente para pagar por su impunidad en caso de cometer un atroz crimen. El pequeño Liam Gael Flores Zoraide era precisamente uno de estos niños de comunidades muy difíciles, de economía precaria, ya que tan solo con 3 años de edad desapareció de la supuesta seguridad de su barrio a plena luz del día, entre vecinos y transeúntes, cerca de su propia casa, ante la supuesta vigilancia de sus seres queridos, quienes en apariencia lo estaban cuidando. El menor de edad era similar a varios niños de su edad. Era un pequeño curioso, tierno y muy juguetón. En su apariencia física era de piel morena, tenía una mirada muy curiosa y mejillas hinchadas.
oriundo de Bolivia como sus padres y sus 5 hermanos, quienes vivían en la provincia de Córdoba en Argentina, cerca de la ciudad de Belville, en una zona de hornos ladrilleros y barro. Sus padres trataban de ganarse humildemente la vida a través de varios oficios, entre ellos algunas labores agrícolas y rudimentarias. El padre de Lian Flores tenía varias máquinas como tractores para trabajar la tierra, algunas de ellas bastante costosas, las cuales habría adquirido a través de préstamos recientemente. Presuntamente, el hombre había acumulado una cuantiosa deuda tras estas adquisiciones, lo que lo había llevado a meterse en serios problemas. En aquel hogar también vivía una mujer longeva y ominosa, alias la abuelita, quien no se trataba de una anciana común, ya que consigo llevaba una reputación temeraria y sombría, siendo una especie de sanadora o bruja local, con clientes sofisticados e importantes no solo entre sus vecinos, quien posteriormente sería asociada con prácticas de magia negra y satanismo. Si bien el pequeño Lian Flores solía jugar en casa y sus alrededores, en un pastizal cercano y a veces bajo la sombra del tractor, era bastante consciente de los peligros de la vegetación espesa, la cual era bastante alta y tupida, con plantas que alcanzaban los 2 metros de altura, mientras que él apenas medía unos 60 centímetros aproximadamente. Además, la zona ladrillera no era precisamente un lugar seguro, ni siquiera cerca de la carretera, siendo el menor de edad muy cuidadoso a la hora de jugar por esta zona, prefiriendo habitar lugares seguros y conocidos. No obstante, el 22 de abril del año 2025, el pequeño Lian desapareció abruptamente durante horas de la tarde, mientras se encontraba jugando por la zona y sus padres dormían la siesta, agotados por el intenso calor que los sofocaba. Un descuido que les costó la tranquilidad y la calma para siempre, por lo que, angustiados al despertar, aproximadamente a las 3 de la tarde, la familia y los hermanos de Lian insistentemente buscaron al niño por todas partes, aventurándose en terrenos baldíos, revisando una y otra vez las zonas comunes y la casa, perdiendo las esperanzas con el paso de las horas, reportando a la policía cuando no vieron más remedio, pues el niño de 3 años era una persona desaparecida casi que de manera formal. A las 6 de la tarde la policía recibió la denuncia y formalmente, ahora sí, se radicó la desaparición, desplegando un equipo especial de búsqueda y rescate junto a detectives y varios agentes en servicio, efectuando una respuesta inmediata a la llamada Alerta Sofía, la cual se activó a nivel nacional. El sistema denominado como la Alerta Sofía consta de un mecanismo de emergencia y reacción inmediata diseñado para atender y encontrar menores de edad en situación de riesgo o vulnerabilidad. Una estrategia del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, o por sus siglas CIFEBU, cuyo fin es difundir las noticias, encontrar información relevante para evitar el riesgo mayor y localizar a menores de edad en situaciones de crisis, desapariciones o de alto riesgo, garantizando la seguridad de los niños, niñas y adolescentes. El Ministerio de Seguridad es el encargado de gestionar su activación y de desplegar los organismos necesarios capacitados para brindar una ayuda óptima inspirada en la llamada alerta Amber a nivel internacional, usada incluso en más de 40 países, la cual funciona de manera similar. Para que las alertas sean activadas,
deben haberse cumplido unos requisitos básicos, entre ellos que la persona implicada sea menor de 18 años y que haya una denuncia formal en su nombre para luego poder proceder con eficacia. Los investigadores empezaron las labores de búsqueda en las horas de la noche, en la casa implicada de la localidad de Ballesteros, situada en el departamento de Unión a 182 kilómetros de la ciudad de Córdoba, y en algunos de los domicilios vecinos, también en los predios aledaños y en la espesa vegetación local. La zona es un enorme potrero con algunos escombros, algunos hornos y máquinas para cortar ladrillos, entre pozos de tierra, rocas y lodo por todas partes, y también algunos pastizales y amplios terrenos de vegetación espesa. La ruta es pedregosa y muy complicada. El panorama local es desordenado, hay mucha humedad, por lo que la búsqueda del menor implicaría un verdadero desafío para las autoridades. El único pantaloncito que tenía quedó en su casa. No lo tenía puesto porque hacían 45 grados, indican familiares. Durante el momento de la desaparición, la temperatura alcanzaba los 40 grados. Era bastante intensa en el ambiente, la situación sofocante. También los vecinos y habitantes se sentían muy estresados por el calor, y por tal motivo los hermanos y los padres de Liam prefirieron dormir la siesta. A Liam le fue suficiente con quitarse la ropa para refrescarse un poco y luego seguir jugando solo. Fue entonces cuando fue presuntamente secuestrado. Sin embargo, de estar solamente perdido por la zona y no precisamente raptado, el clima sería un potencial peligro para él, quien tenía un alto riesgo de sufrir por deshidratación o anemia. Además, estaba sin ninguna prenda de vestir y caminaba descalzo. La justicia a cargo de la Fiscalía de Segunda Nominación abrió una causa en colaboración con el ministro de Seguridad de la provincia para supervisar nuevos operativos y allanamientos en la zona, entre ellos el domicilio de alias La Abuelita, donde se habría encontrado un supuesto altar satánico, entre otros elementos escalofriantes relativos al mundo de la esotería. Los alrededores de la zona tendrían una gran vegetación, por lo que se dispuso de más de 120 agentes de la policía para cubrir las áreas posibles, rastrillando enormes campos de hierba y prado, disponiendo de tecnología de punta como drones voladores y también de un helicóptero patrullero. Se dispuso también de policía a caballo, de perros de rastreo, algunos civiles en solidaridad con el caso, y de bomberos voluntarios de Ballesteros, en donde tenían solamente el único objetivo de encontrar al niño, con la gran esperanza de que esté vivo, y en congregación con otros equipos y grupos trataron de aportar lo mejor para conseguir vivo al niño. Sin embargo, lamentablemente las pericias fueron insuficientes, ya que no lograron determinar pistas objetivas, ni lograron dar con el paradero del menor de edad desaparecido. Tampoco hubo indicios de nada relevante para la investigación en las inmediaciones de la zona donde habitaba el joven. Buscamos en un perímetro de entre 1500 y 2000 metros desde la casa, aseguraron los agentes de búsqueda. Públicamente, los medios de comunicación fueron enfáticos en la difusión de la noticia sobre la desaparición de Liam Flores, de 3 años, la cual llegó a cientos de latinos conmovidos con el caso, indignados ante la impunidad y la falta de garantías para estas personas, aunque también perturbados por lo estremecedor de las circunstancias, pues era una noticia que antes se había repetido de manera similar en otros contextos, con otros niños, incluso en otros países, sumándose a decenas de informes anuales sobre infantes en condición de pobreza extrema que desaparecen misteriosamente, siendo precisamente estas comunidades marginadas
y asiladas las que terminan sufriendo de mayor forma, las que más presentan reportes de ausencias infantiles. Se solicita a la comunidad en general que cualquier información relevante sea comunicada a la Fiscalía de Belleville a los teléfonos 03537-450010 o 03537-450013 al 911 o 101 de emergencias o en cualquier sede policial o judicial, indicaba el comunicado de la Fiscalía. Vehículos de alta gama suelen ser vistos en este tipo de casos sobre desapariciones y misterios relacionados con menores de edad. Efectivamente, en el caso de Liam no hay excepción, pues una camioneta Toyota Hilux de color blanco se vio merodeando la zona el día de los hechos, según reportaron varios vecinos y oriundos del sector, quienes evidentemente notaron la peculiaridad en sus calles, pues allí nadie suele tener ese tipo de autos como propiedad. Posteriormente, los investigadores lograron dar con varios sospechosos a través de hipótesis que no han sido demostradas, en las que aún se continúa divagando buscando solucionar el enigma del niño perdido. Entre los rumores de los locales, se dice que alias la abuelita recibía visitas de personas extrañas de vez en cuando, algunas con bastante influencia y poder. Incluso se habla de figuras públicas quienes acudían a la esotérica mujer para realizar rezos o ritos sincretistas pidiendo el consejo de quien también era conocida como una mujer gitana. Algunos de estos rumores indican que tal vez la curandera, la gitana, la abuelita, pudo haber entregado al menor de edad a ciertas personas del bajo mundo para alguna especie de ritual o sacrificio, como se ha registrado en otros casos alrededor del mundo, donde por alguna razón personas de las altas esferas de la sociedad suelen acudir a lugares vulnerables para alquilar niños o mujeres para la venta de servicios íntimos o a cambio de dinero, a veces con consecuencias mucho más terribles, pagando para cobrarse una vida infantil en una macabra red de trata de personas. Un hombre de 50 años fue relacionado con el caso como posible sospechoso, quien habitaba en el cruce de las calles Jorge Newbery y Figueroa Alcorta, cuya casa fue allanada y algunos de sus dispositivos electrónicos fueron incautados, entre ellos 3 teléfonos celulares. Su camioneta cumplía las mismas características que las del vehículo sospechoso, una Toyota Hilux de color blanco. Además, el sospechoso tenía antecedentes con la policía debido a abusos previos contra menores de edad, acusado de pedo en el pasado. Los elementos fueron llevados a los laboratorios y a los talleres técnicos de la policía, donde los profesionales examinaron minuciosamente los objetos y su contenido en busca de evidencia sospechosa y demostrable. En un segundo operativo realizado en Belleville, cerca de Ballesteros Sud, se incautaron otros 2 teléfonos sospechosos más, sumando un total de 11 dispositivos incautados e investigados por la ley de diferentes personas. 3 camionetas de color blanco fueron interceptadas por la justicia. Asimismo, se investiga a sus respectivos conductores y propietarios, ya que coinciden con varias de las características reportadas en el presunto crimen. Aunque no existe ningún sospechoso en particular denunciado por la policía,
tampoco evidencia sólida que relacione a alguien con la desaparición en concreto, se han generado muchos chismes y especulaciones al respecto. Sin embargo, la justicia se mantiene silenciosa, pues cualquier mensaje que emitan al respecto podría revelar información crucial de la investigación, comprometiendo la causa y dando pistas contraproducentes a los verdaderos criminales. No hemos tenido resultados positivos, peritamos tanto afuera como adentro del predio. No vamos a parar hasta que lo encontremos. Fueron manifestaciones de los investigadores al tanto para la prensa. Algunas de las hipótesis más hilarantes acusan a la abuela de entregar a su nieto a sectas satánicas o como sacrificio para ritos relacionados con el demonio, ya que de por sí la mujer practicaba ciertas costumbres esotéricas influenciada por el sincretismo y la cultura local que la vio crecer. Alias la abuelita, el mismo día en que Lian Flores desapareció, ella se fue también, fugándose de casa por algunos días sin razón aparente, sin avisar tampoco a nadie, a sus más de 70 años, lo que causó inquietudes en el vecindario y entre los investigadores, ya que la anciana no supo explicar por qué se fue de la zona. Otra de las teorías sin comprobar dice que el padre del menor de edad pudo haberlo entregado como saldo para pagar una deuda millonaria, pues algunas de las máquinas que recientemente había comprado para labrar el campo eran costosas y difíciles de mantener, por lo que él no tenía el dinero suficiente para adquirirlas, siendo evidente que solicitó un préstamo a alguien y que tenía una enorme deuda consigo. Actualmente el caso sigue en investigación y no han habido resultados desde hace varios meses, manteniendo a Sudamérica en la expectativa. La policía insiste en estar trabajando de manera hermética y silenciosa, a puertas cerradas, para no revelar detalles a los verdaderos culpables, comprometidos en el avance y la búsqueda de justicia, dispuestos a informar con prudencia sus resultados. Actualmente se ha dispuesto de una cifra de 10 millones como recompensa para las personas que puedan brindar información significativa sobre el paradero del menor de edad y su posible destino. Lian tenía muy poquitos años, un niño que aún no sabía atarse los cordones, que soñaba con dinosaurios, que apenas estaba aprendiendo a escribir su nombre y que un día simplemente desapareció. Entonces la pregunta siempre será la misma: ¿dónde está Lian? Esa es la pregunta que aún retumba en cada rincón de San Juan, en cada madre que teme dejar a su hijo solo, en cada padre que revisa 2 veces si la puerta de su casa está cerrada. Pero más allá de la angustia hay algo mucho más oscuro que permanece, y este es el silencio. Ese silencio que se acostumbra en muchos casos criminales, el tipo de silencio que no nace del desconocimiento sino del miedo a hablar, porque seguramente alguien sabe algo con respecto al paradero de Lian, porque cuando los hechos no coinciden, cuando las versiones cambian constantemente, cuando la justicia tarda de manera negligente o de manera de que el caso no hay mucho por donde investigar, uno no puede evitar preguntarse: ¿estamos realmente buscando a Lian o estamos encubriendo a alguien? Los niños no desaparecen solos, que es lo que finalmente hay que tener claros. No se desvanecen entre árboles, ni se pierden sin dejar huellas, ni abren portales de los cuales cruzan y nunca más se vuelven a ver. Si no sabemos qué pasó con este niño es porque alguien no quiere que lo sepamos, y esa es la primicia, o esta básicamente es la premisa más clara de una investigación criminal. Y mientras tanto su ausencia siga allí, tan presente como el dolor de su familia, tan viva como la esperanza que aún resiste en encontrarlo con vida, porque aunque las respuestas no lleguen, hay algo que no se puede ocultar, no se puede de ninguna manera enterrar, y eso es la verdad. Y tarde o temprano siempre encuentra la forma de salir a la luz, porque es con la verdad que curamos estas heridas.
Si te gustó la investigación de este caso, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like si quieres, y si puedes hacer una donación para la producción de Test Misterios, lo puedes hacer con el botón de super gracias y con el botón o link de PayPal que tienes en la descripción del video. Sabes que si lo haces recibirás un agradecimiento personalizado de mi parte. Para un próximo video recuerda seguirme en mis redes personales, Test Misterios en Instagram, o si quieres ver True Crime, puedes hacerlo en Soy Test Misterios en Instagram, en Test Misterios en TikTok y en Test Misterios en Facebook, y ahí nos veremos. Y sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda siempre que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.